Recibamos al hermano Moisés Peralta. Dios le bendiga, hermanos. Primeramente le doy las gracias a Dios por permitirme estar delante de ustedes y ser el expositor de la palabra de Dios. También agradeciendo a cada uno de nuestros servidores, protocolo, cocina, limpieza, los de audio y videos, los que adoran, porque han hecho una labor excepcional y un trabajo duro que primeramente Dios sabe con la intención que cada uno lo hacemos. Quisiera que nos tomemos el tiempo, aunque sea 10 segundos, de darle la gloria a Dios y después a ellos. Amén. Sin más nada que decir, quiero que me acompañe la palabra de Dios que está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 28. En el nombre de Jesús. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Hoy quiero estar enseñando o predicando, despertando la conciencia. Ahora bien, en los versos que acabamos de leer, Dios está interesado en que la conciencia, o que seamos conscientes. Dice el verso que acabamos de leer en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Usted me preguntará: ¿cómo es esto? En pocas palabras, yo lo que te trato de decir es que si eres consciente que hiciste algo bien o algo mal, eso será contado. Mas si no eres consciente de lo que estás haciendo por falta de conciencia, no puedes ser juzgado. Ahora bien, para entender esto, quiero irme un poquito más allá y explicar lo que es la conciencia. La conciencia es conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. También podemos decir que es conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. En pocas palabras, son vivencias personales que vivimos cada quien. Ejemplo, yo vivo con una conciencia y sé qué es lo bueno y lo malo. Ahora mi pregunta es: ¿ustedes también son conscientes de saber qué es lo bueno y lo malo? Al entender esto, puedo ver o analizar un poquito más allá que el mundo actual está falta de conciencia y estamos viviendo en una etapa superficialmente, que nos importa ver lo que podemos observar con nuestros ojos y no ver el porqué de las cosas. Un estudioso de la vida dijo:
Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Esto quiere decir que superficialmente estamos viviendo. Algunas veces podemos notar que estamos más interesados en lo que se ve por fuera y no ver más allá de las cosas o objetos inanimados. Le puedo dar un ejemplo. Yo tengo este vaso aquí. Yo tengo este vaso. ¿Qué me pueden decir ustedes del vaso? Que es un vaso donde vertir agua y tomar de ella. Ahora bien, si yo me voy más allá del vaso, ¿qué puedo decir yo del vaso? Es el vaso. Primero fue hecho con un material. Segundo, se hizo un molde del vaso. Y tercero, se hizo el vaso. Eso quiere decir que lo que tú ves superficialmente tiene un porqué existir, un porqué estar. Al tener esto, al ver esto, puedo entender que hasta las cosas superficialmente o las personas que lo hicieron tuvieron conciencia de brindar un servicio o de entregar un buen material para poder ser usado. En pocas palabras, usted no ve a las personas en este caso, sino que ve es al vaso. ¿Qué trato de decir yo con esto? O podemos también verlo por la Biblia. En la Biblia podemos observar que Pablo va a un lugar que se llama Atenas. Vemos que en ese lugar había muchas religiones o diferentes dioses que adoraban. Y Pablo no sabía cómo llegar o cómo explicar el evangelio de Jesús en ese lugar. Pero si nos vamos a la Biblia, Pablo tomó su conciencia y analizó la situación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Dice Hechos capítulo 17, versículos 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pies en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo estaba en un momento donde decía: cónchale, ¿cómo puedo yo entrar aquí? ¿Cómo puedo explicar yo el evangelio de Jesús si no puedo ver como de tantas religiones? Pero Pablo analizó su entorno y fue consciente que había una estructura o un Dios que decía al Dios no conocido. Pablo fue consciente de la situación donde estuvo y pudo analizar y deducir que él podía usar eso como ejemplo para explicar del Dios o el evangelio de Jesús. Al entender esto nos da otro punto de vista de cómo ver la vida y nuestros alrededores. Ahora bien, una persona superficial o falta de conciencia es una persona falta de sabiduría y comprensión de la situación, porque no tiene la capacidad de ver lo que está sucediendo a su alrededor y el porqué de las cosas. Si nos vamos un poquito más a profundidad, sabiduría se traduce en el hebreo jokmah, que quiere decir destreza y habilidad, astucia e ingenio. Ahora bien, el significado de comprender, como acabamos de decir, que hay que tener sabiduría y cómo comprender lo que ya sabes. En el hebreo significa biná, que quiere decir la facultad de comprender y deducir una situación. En pocas palabras, jokmah representa un conocimiento adquirido, mientras que biná es la fuente de la capacidad para analizar este conocimiento y separarlo en sus partes competentes. Un ejemplo que le puedo dar yo el día a día, que Dios nos guarde. Si usted es hijo o es padre, una persona con conocimiento le dice: no pases en verde porque te pueden atropellar y te puede suceder un accidente. Pero si usted como hijo ve a su madre que al pasar el semáforo la están robando, o usted
como padre ve a su hijo que lo están robando, ¿qué hicieran ustedes? Pasáramos, ¿verdad? Ok, eso es analizar y tener conciencia de la vida. Saber cuándo utilizar un consejo de alguien específico e implementarlo en tu vida. No podemos vivir estamos viviendo tan superficialmente que yo le pudiera decir a ustedes, el ver televisión es pecado. Explíquenme ustedes por qué ver televisión es pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿No han metido en la cabeza algunas veces o nosotros no hemos tenido conciencia necesaria para preguntar por qué? Explícame por qué. Dame el sentido, dame el porqué de las cosas. Al ser una persona consciente, la conciencia se te despierta y te pregunta el porqué de la vida. Al preguntarte el porqué de la vida, te ayuda a registrarlo en tu alma y poder tener más conocimiento. Ahora bien, el ser humano nunca se pregunta la causa del problema, sino que se aferra al problema y se hace interrogante de por qué a mí. Yo pudiera decir, ¿por qué yo estoy pasando por esta circunstancia? Pero si yo me porto bien, hago las cosas bien, ¿por qué? En vez de preguntarte, ¿para qué puede servir esta circunstancia necesaria? ¿Quién sabe si lo que estás pasando hoy en día es para moldear tu carácter o mi carácter, para que Dios te pueda dar más de lo que Él tiene preparado para ti? El sentido de conciencia o de ser consciente, de aprender, te ayuda a adquirir bendiciones de Dios que solo Dios está esperando es que tú crezcas. Uno de los ejemplos que pudiera dar es que si usted tiene un apartamento y yo le quiero regalar un juego de cuarto, 4 muebles, una mesa, es más, le quiero regalar hasta la cocina, una cocina, una nevera. Pero usted me dice que tiene un apartamento que solamente tiene un cuarto, la cocina, y la cocina también la sala de estar. ¿Dónde vamos a meter eso? No puedo porque no tengo espacio. Entonces, Dios, nuestro Dios, quiere que seamos conscientes de la vida para que podamos aprender y a poder adquirir conocimiento para que no des más. Las limitaciones nunca son de Dios. Dios es un Dios que no puede ser limitado. Las limitaciones son personales. Y cuando tú eres consciente de tus limitaciones y agarras conciencia de la situación y analiza, Dios te da más. Porque estás viendo que tú no te estás dejando guiar por lo que digan los demás, sino que estás viendo un análisis personal de lo que tú tienes por dentro y debes mejorar o debemos mejorar. Dios está preparado para bendecirte. Desde el principio de la creación, tú fuiste bendecido. Dios le dio potestad a Adán y a Eva de poder ser enseñorear y gobernar esta tierra. Multiplíquense. Desde el principio de la creación, Dios está dispuesto a bendecirnos. Pero ¿por qué Dios no nos bendice? Por falta de conciencia. Hoy lo que yo vengo a decirte a ti es que despierta esa conciencia. Que Dios tiene grandes cosas que quiere darte y todavía no te las ha dado, es por falta de conciencia. Necesitamos aprender de la vida. La vida no debe ser tan superficialmente de levantarse, trabajar, comer, dormir. Eso en pocas palabras me está diciendo a mí que solamente estás existiendo, mas no viviendo. Vivamos la vida, seamos felices. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero para eso hay que ser consciente que hay un Dios que lo quiere dar todo. Ahora bien, seguimos. Nos podemos dar cuenta que la falta de profundidad y la superficialidad impide al ser humano a resolver problemas, situaciones, o también impide el crecimiento a la persona. ¿Cómo es esto? David lo dice de una mejor manera. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En pocas palabras, lo que está diciendo, la respuesta de las cosas que te suceden, sean buenas o malas, están dentro de ti.
David lo dice en una poca palabra: examíname, Dios, si en mí hay camino de perversidad, guíame, Dios mío, por el camino de vida. A tú, al tener esa conciencia despierta y poder analizarte a ti personalmente, mire, le digo algo, en pocas palabras, algunas veces vivimos tan superficialmente, incluyéndome, porque necesito despertar mi conciencia, es que nos preocupamos o vemos las cosas de los demás. Y por ver las cosas de los demás, no nos preocupamos en nosotros mismos. A tú entender eso, que debes preocuparte por ti, dedicarte un tiempo para ti, una comunión con Dios contigo, vas a poder despertar y Dios te va a poder bendecir, porque no estás observando a los demás. Enfócate en ti, sé un poquito amador de ti mismo, que Dios se tomó el tiempo de crearte a ti y tú tienes un por qué vivir. Amén. Ok, todo crecimiento empieza en sanar esas heridas internas para que lo externo sea sanado. ¿Por qué digo que lo externo sea sanado? Porque yo sé que hay personas que hemos vivido, o nosotros hemos vivido, que hay cosas o dificultades que a nadie se lo contamos. Hijos que a padres no le cuentan nada y padres que no le cuentan nada a sus hijos. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Resolver el problema, examinarlo internamente. Porque ¿qué pasa? Tú no puedes vivir diariamente en un momento de conflicto, de preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que vivir así? ¿Por qué tenemos que vivir así? Uno dice: no, Dios bendice. Dios bendice. Y uno siempre anda cabeza abajo. No, pero Dios bendice. Hermano, eso significa que la palabra o el sentido de que Dios bendice no lo has internalizado a tu alma, a tu ser. Cuando tú entiendes la palabra y la internalizas en ti, es donde Dios te va a bendecir. Porque es diferente. No sé si le ha pasado cuando usted va a un lugar, una iglesia o algo por el estilo, y yo digo: ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dicen gloria a Dios. Ahora mi pregunta: ¿usted sintió decir gloria a Dios o lo hizo porque yo lo dije? Siéntalo, hermano. No diga las cosas por decirlas. Viva, tenga sentido de pertenencia. Pregúntese qué es la vida. Viva para Dios. Pregúntese el por qué está usted aquí. Al ver esto, puedo entender que la superficialidad es no tener comprensión de lo que leemos. Usted me dirá: pero ¿qué tiene que ver leer? Si leer solamente es algo cotidiano, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos leyendo. Cuando usted pierde el teléfono, lee un mensaje. Cuando usted lee un libro, puede leer un libro. Pero usted me preguntará: ¿qué tiene que ver la superficialidad con leer? Y les digo, tiene que ver mucho. Porque ¿qué sucede? Para que usted pueda entender que la lectura comprensiva es necesaria para poder entender lo que es la vida, le voy a dar una estadística de la UNESCO. En la UNESCO, en el 2017, se dice que las personas no tenían una lectura comprensiva. Más de 617 millones de niños y adolescentes no están alcanzando los niveles mínimos de competencia en lectura, de acuerdo con las nuevas estimaciones del Instituto de Estadística de la UNESCO, UIS. Esto es el equivalente a 3 veces la población de Brasil, que es incapaz de leer comprensivamente, es decir, no entender lo que estás leyendo. Los nuevos datos señalan una tremenda pérdida de potencial humano que podría amenazar el progreso hacia el objetivo de desarrollo sostenible. Esto nos da una señal que comprender lo que lees te abre el entendimiento. Una de las mejores maneras de comprender lo que estás leyendo es haciéndote preguntas e interrogantes. Déjeme ponerlo a pensar un poquito. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba Dios cuando no había cielo y cuando no había tierra? ¿Alguien que me pueda decir? La Biblia lo dice. Que dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Y el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver,
A Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Hermano, miren, otra versión lo da a entender de una manera mejor. Es el único inmortal que vive en una luz que nadie puede acercarse. Ni ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Al pertenecer a Él pertenecen para siempre el honor y el poder. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro Dios es tan grande, pero tan grande, que ni los cielos y la tierra lo pueden detener. Tuvo que crear un cielo y una tierra para que habitemos nosotros, pero aún así, este cielo o esta tierra no lo pueden sostener a Él, no lo detienen. Salomón lo dice de una mejor manera: los cielos de los cielos no lo pueden contener. Hermano, métase en la cabeza, sean conscientes, disculpe la expresión, que usted está aquí en la tierra es por algo. Porque Dios nos dejó una primicia, que nosotros somos a imagen y semejanza de ese Dios, que ni los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sepan que son alguien, son un por qué existir. Dios está esperando que su creación sepan al Dios a quien ellos sirven, que sepamos, que incorporemos, que vivamos, a que nosotros sepamos que nosotros servimos a un Dios que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Entendiendo esto, vemos que solamente leer un verso con lectura comprensiva te ayuda a abrir el entendimiento hasta un tal punto de entender un porqué de la majestad y la gloria que tiene nuestro Dios, que es Jesús manifestado en carne. ¿Qué trato de decir con esto? Que conciencia es poder analizar tu entorno y poder sacar tú mismo una conclusión de lo que está pasando. Y leer, comprendiendo, te ayuda a adquirir el conocimiento para vivir una realidad de cómo es la vida. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. La Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta. El pastor lo ha dicho. ¿Cómo usted ve el mal? ¿O cómo usted es una persona sabia para apartarse del mal? Yo he entendido, por la misericordia de Dios, que hay una manera de hacerlo. ¿Qué sucede? El sabio ve el mal y se aparta. Si yo le dijera a ustedes: salga a las 12 de la noche en una autopista que no hay ni luz, no hay nada. Salga a las 12 de la noche y llegue a Barquisimeto. O tiene la opción de quedarse en un hotel, descansar e irse por la mañana. ¿Qué decisión tomarían ustedes? Yo tomaría quedarme en el hotel, descansar y irme por la mañana. Entonces, si tomaste esa decisión, fuiste una persona sabia. Es la capacidad. Mira, Dios es tan perfecto que nos dejó conciencia para poder analizar las circunstancias o de cómo vivimos nosotros. Es decir, si tú sabes que tú vas por un lugar donde te pueden robar, tú estás pendiente, pero estás siendo sabio, aprendiste a ver el mal y apartarte. Eso quiere decir que tu entorno tienes que analizarlo siempre. Dice una persona o un estudiado que si te juntas con 4 personas que sean ricas, tú vas a ser el quinto. Y es verdad, porque estás siendo sabia de estar con personas que te pueden edificar. Sepamos, hermanos, que en nuestro entorno, tener conciencia es poder analizar las situaciones o el entorno que nos rodea y poder sacar una conclusión propia. No es que alguien venga y te diga: no, mira, no es así. Pero ¿por qué no es así? Explícamelo, dímelo, explícame, que quiero aprender por qué no es así. Cuando tú entiendes que la vida es en torno de preguntas o por qué, la vida te agarra sentido. La vida te agarra un sentido, agarras un rumbo para poder entender esto. Podemos decir que también tiene como significado la palabra conciencia, es tener experiencias personales que te sirven a crecer, sanar heridas personales y vivir una vida en plenitud. ¿Qué trato de decir con esto? Para tú vivir en plenitud, tienes que preguntarte por qué estás aquí o por qué estás haciendo eso. Porque ¿qué sucede? Si yo me guío por lo que dicen los demás, no estoy viviendo mi vida, si estoy viviendo la vida del otro. Porque no eres consciente de lo que estás haciendo. Al entender esto, tu conciencia cambia y te pregunta: mira, yo voy a salir hoy, voy a hacer esto, voy a ir para tal lugar y tengo que hacer esto.
Estás siendo consciente de lo que estás haciendo. Pero es como que si yo viniera a ti y te diga, mira, tienes que ir primero a trabajar, tienes que comer y después te vienes para la casa. No estás viviendo tu vida, sino que estás viviendo la vida del otro. Al entender eso, la sociedad nos impulsa a vivir superficialmente. En pocas palabras es así. Porque ¿qué pasa? Todos vemos un carro nuevo. Dice, cónchale, yo quiero ese carro. Todos vemos las hermanas dicen, no, ven un vestido, cónchale, yo quiero ese vestido. Ah, pero ¿y el que tú tienes? Ya no lo quieres. Eso quiere decir que lo que tú viste o lo que te rodeó te impulsó a comprar eso. No que tomaste conciencia de elegirlo o un por qué lo hiciste. Ahora bien, pero para eso tiene que suceder algo y es vivir. Para tú tener conciencia, tienes que ser una persona equilibrada. Porque es como que yo le dijera a ustedes, o ustedes pudieran analizar, y yo le dijera a ustedes, hermano, si usted va para la playa, es pecado. Ah, pero ¿por qué es pecado? Si voy a disfrutar con mi familia, voy a estar en un entorno de calidad, ¿por qué es pecado? Dice, uno analiza la situación y dice, no es pecado, pero yo voy a ir con un sentido de ir a disfrutar con mi familia. Para eso hay que tener un equilibrio, saber tomar buenas decisiones que nos puedan ayudar, que sean de luz. Cuando usted decide ayudar a alguien, está siendo consciente que lo está ayudando, pero también está haciendo luz. Entonces no hagas nada que refrene la luz que tienes por dentro. Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Entonces eso quiere decir que usted y yo somos pequeñas luces que vinimos a dar luz a esta oscuridad en esta temporada. Créame, hermano, no vivamos de una manera que el sentido que no tenga sentido la vida. Su vida, su existencia, su porqué tiene un motivo, tiene un porqué existir. Quiero decirle algo para que usted sepa que su vida es tan importante y nuestras vidas. Miren esto: Moisés fue traído a esta tierra para ser el libertador de Israel. Josué fue traído a esta tierra para introducir a la tierra prometida a la nación de Israel, es decir, las 12 tribus. Jesús, que es Dios manifestado en carne, vino a la tierra a rescatar lo que estaba perdido y perdonar el pecado de su creación. Ahora bien, ¿qué trato de decir con esto? Moisés muere cuando ya había sacado el pueblo de la esclavitud. Josué murió cuando introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Nuestro Dios ascendió a los cielos cuando ya había cumplido su propósito, que era perdonar el pecado y de la raza humana. Esto quiere decir que si tú estás vivo todavía, es porque tienes un propósito que cumplir, un por qué vivir. Deja de estar viviendo la vida de los demás y vive tu vida. Experimenta, sigue adelante, que Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Qué quiero decir con esto? Deja de estar viviendo entre chisme y discordia. Eso me trata de decir que estás más pendiente de lo que pueda traer el otro que lo que puedas traer tú mismo. Hermano, cambia la manera de pensar. Dios te quiere bendecir, te quiere ayudar, te quiere prosperar. Pero para eso hay que ser consciente en quien creemos y por qué nosotros estamos aquí. Viendo esto, puedo aclarar o puedo afirmar que si tú estás vivo hoy, es porque Dios lo quiso así y tienes algo que hacer. Ocúpate en lo que debes hacer y desocúpate en lo que tienes que ver. Ocúpate en tu entorno personal para que vivas tu vida. Al entender esto, puedo ver que hay dos formas de cómo despertar la conciencia. Hay dos formas. Número 1, por amor. Y número 2, por dolor. Para esto le voy a dar dos ejemplos. Está en Lucas capítulo 15, versículo 14 al 17. Dice así: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, este es el hijo pródigo, el cual le envió su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre?
y tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Vemos que el hijo pródigo estaba viviendo una situación donde le dijo primero a su padre: dame todo lo que me pertenece, mi herencia. El padre le dijo: ok, te la voy a dar. Pero dice que derrochándolo todo, viviendo una vida superficial, porque quizás el hijo pródigo no quería irse de su casa, sino que el entorno donde estaba lo impulsó a irse. Al entender esto, vemos que el hijo pródigo derrocha todo el dinero que tenía, lo pierde. Pero me gusta la palabra cuando dice volviendo en sí. Esto me da a entender que su conciencia estaba dormida. ¿Por qué dice volviendo en sí? Esto quiere decir que estaba fuera de sí, o que no estaba viviendo. Ahora bien, ¿cómo podemos traducir esto? Que estaba fuera de sí, fuera de sus cabales, se encontraba en otro mundo o vivía muy superficialmente. Esto me da a entender que las situaciones dolorosas algunas veces son necesarias para que se te prenda la conciencia. ¿Cómo te puedo decir yo que esto es así? Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Cuando es todo, es todo. Todo es todo. Cuando tú aprendes y tomas conciencia de lo que es la vida o en ti, o cómo ver lo que te rodea, puedes entender que Dios te está llamando con amor. Se está preocupando que no pases por dolor. Pero cuando no eres consciente y sigues normalmente viviendo, no viviendo, existiendo, Dios tiene que buscar una forma de despertarte para que vivas tu vida, para que vivas tu propósito, porque estás aquí. Al entender esto, vemos que la primera opción que Dios puede usar es amor, pero la segunda opción que acabamos de explicar es por dolor. Ahora bien, voy a darte un ejemplo de cómo Dios llama por amor. Salmo 73, versículo 2 al 16. Este es Asaf, que se estaban preguntando por qué los demás que no guardaban sus mandamientos le iba tan bien y a nosotros no iba a él en ese momento le iba tan mal. Dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen ninguna congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logra con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Habla con altanería. Pone su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Vemos a un hombre que se pregunta: mira, yo estoy haciendo tan bien las cosas para que vengas tú, Dios mío, y me vaya mal. Dime tú, dame una explicación de eso. Sigue diciendo Asaf: pone su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pero por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y agua en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Si dijera yo: hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañarías. Pero me gusta este verso: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pensaste, analizaste. Dice: cuando pensé esto, fue duro para mí. Eso quiere decir que se te despertó la conciencia de por qué estaba sucediendo esto, o decir: ¿por qué a mí? Al tener esto, podemos decir que Dios le dio la respuesta, o en sí tuvo la respuesta. Dice Salmo 73, versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Eso quiere decir que pensar te lleva al santuario de Dios.
y comprendes el fin de ellos. Eso quiere decir que tú tienes que preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que me sucede? ¿Por qué tengo que ver lo demás y no vivir lo mío? Cuando tú te haces ese interrogante, entras en una comunión con Dios, entras en una intercesión, un hablar, en un momento espiritual, Dios te abre la conciencia y entras al santuario de Dios y comprendes el fin de todas las cosas. Al entender esto, podemos ver que no fue que vino un profeta y vino del cielo y le dijo, mira, sucede esto. No, él mismo se hizo una introspección, un análisis personal y pudo deducir qué era lo que estaba pasando. Dice Salmo 73, versículo 19, como ha sido asolado de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del despierto, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es en Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que tienes delante de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es puesto en Jehová, Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Vemos que comenzó en comprender, el analizar su situación o su entorno y decir, Dios mío, estoy equivocado. Estaba tan equivocado que parecía una bestia. Al entender esto, las personas inconscientes, cuando agarran la conciencia, son personas humildes, tranquilas, que vinieron a este mundo a dar luz. Una de las maneras de poder entender cuál es el propósito de nosotros es ver que si lo que nosotros hacemos es de luz para alguien. Cuando usted ve que su trabajo, su día a día, su por qué vivir es de luz para alguien, eso es parte de tu propósito. Porque estás entendiendo que no estás buscando un bien personal, sino un bien donde todos puedan entrar o puedan recibir de esa luz. Al entender esto, Abraham salió de su tierra y de su parentela y Dios los bendijo, pero no solo los bendijo a él, sino que dijo, por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso me da a entender que la luz que tú puedas dar, el servicio que tú puedas brindar, es parte de tu propósito aquí en la tierra. Lo que trato de decir con esto es que aprendamos a ser un Bernabé, que tuvo la capacidad de visualizar a un Pablo que era perseguidor de los evangélicos y poder decir, de este hombre yo puedo sacar algo. Si ese hombre no hubiese trabajado en Pablo, no estuviéramos hablando de la iglesia de Tesalonicense, de Filemón, de Colosense, y no estuviera escrito el 70% de la Biblia. Esto me da a entender que nosotros somos luz para este mundo tan oscuro, que necesitamos comprender que la vida no es una vida superficial, sino que es una vida que lleva al crecimiento personal, y al tú prestar algo de ese crecimiento estás dando luz. José era una persona con conciencia hasta tal punto de ver a su hermano cara a cara y decirle, ustedes no me vendieron, sino que fue Jesús para preservación de las 12 tribus de Israel. Al entender eso y ser consciente, José, yo pudiera decir que José tenía todas las razones de molestarse contra Dios y decir, Dios no existe. ¿Por qué Dios hace eso? Pero era necesario que José fuera vendido. Era necesario que José estuviera en cárcel. Y era necesario que José pasara por todo eso para que pudiera aprender las leyes, a cómo se manejaba el imperio y poder tratar de deducir cómo resolver los problemas internos de ese gobierno, para así preservar las 12 tribus de Israel. Entonces, pregúntate por qué estás viviendo ahorita esa situación. Mas no te digas, ¿por qué a mí?
mayormente no buscamos la causa del problema, sino que nos aferramos al problema. Esto me da a entender que debemos buscar las causas, el por qué está sucediendo esto y resolverlo. Al entender esto, puedo entender que cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la tierra, un por qué existir. Con toda humildad y con todo respeto, los que son padres y tienen hijos, sepan algo: sus hijos y usted tienen un propósito aquí en la tierra, una conciencia también. Sus hijos tienen una conciencia y usted, padre, tiene una conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que su hijo tiene un camino y un por qué estar en la tierra. ¿Por qué digo esto? No le metan al muchacho la conciencia de ustedes, sino como que él puede experimentar la conciencia que él tiene. No le digan al niño: ve a estudiar para que seas inteligente, aunque está bien estudiar, no estoy en contra de eso, estudie todo lo que quiera, pero no le digas para que sea inteligente. El niño o ustedes ya son inteligentes, ya lo tienen por dentro. No me vengan a decir a mí que no tienen la capacidad de comprender algo. Cuando tú entiendes eso, ayudas al niño a seguir su camino, porque dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Uno de los ejemplos que hemos siempre dicho que es tráelo a la iglesia, que va a estar aquí, para que siga el camino de Dios. Y eso está bien, pero instruir en su camino es a lo que él vino, a cumplir en esta tierra, a que él tenga conciencia de cómo vivir su vida. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra instruir viene del hebreo chanak, que significa estrechar, iniciar, disciplinar, entrenar, asesorar. Dios lo que quiere es que a tus hijos lo ayudes en iniciar, en ser disciplinado en lo que Él quiere, en entrenar en lo que Él quiere, asesorarlo en lo que Él quiere, criarlo en lo que Él quiere, formarlo en lo que Él quiere, ayúdalo en su camino. Y Padre, te digo, tú también tienes un camino, porque no te has ido todavía de esta tierra. Eso significa que puedes cumplir tu propósito. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca. Dios tiene un propósito contigo. Introdúcelo en tu mente, vívelo. Si Dios te tiene aquí en la tierra, es porque todavía falta que cumplas tu propósito. Y créame algo, el propósito no se basa solamente en predicar, en enseñar, en alabar. El propósito se basa en lo que tú viniste aquí a la tierra. Si tú eres un arquitecto, estás dando luz. ¿Por qué te digo que estás dando luz? Es porque estás ayudando a alguien a iniciar o a crear, en pocas palabras, en hacer su casa, donde va a vivir, donde va a tener una familia. Eso es lo que tú estás haciendo. Con amor le estás dando luz a la otra persona. El que es médico y salva una vida, ¿qué más se puede entender eso? Está haciendo de luz para salvar a alguien. Prefieren dar su vida en poder salvar a alguien que salvar su propia vida. El que sirve o el que tiene un restaurante quiere dar el mejor servicio para que la persona se sienta a gusto. Eso quiere decir que todo lo que tú quieras hacer va a ser de luz para otros. Al entender esto, estamos aquí y seguimos con vida. ¿Tú sabes para qué? Para que cumplas tu propósito. Si pueden colocarse de pies. Yo lo que trato de decir en este corto mensaje es que seamos felices, tengamos vida, no existamos solamente. Yo sé que cada uno de nosotros aquí tiene un propósito por qué estar aquí. En el nombre de Jesús, vamos a levantar nuestras manos. Declaro hoy, por la autoridad de Dios, que se restauran los sueños que pensaba que estabas muerto, las metas que pensaba que ya no existían, la salud que pensaba que ya no venía, y declaro abundancia en esta vida que tú ni te imaginas. Jesús lo que quiere es que te despierte la conciencia, sepas que hay un Dios que quiere hacerlo todo posible para que tú vengas a cumplir tu propósito. No vivas solamente para existir, vive tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti y por favor se los pido, no me limiten a Dios.
que ni los cielos de los cielos lo pudieron contener. Ahora para que vengamos nosotros a limitarlo. Jesús, Dios manifestado en carne, no tuvo limitaciones de resucitar a un muerto. No tuvo limitaciones de multiplicar los panes y los peces. Y una cosa les digo, y mayores cosas haréis vosotros. Esto quiere decir que mayores cosas vamos a hacer aquí en la tierra. Jesús, tu sanación viene en camino, pero sé consciente de ello. Vívelo, incorpóralo a tu alma, para que veas que tienes una vida de plenitud, de abundancia, de amor. Amor por tu prójimo. Dios, que es nuestro Dios, Jesús, que es manifestado en carne, quiso en esta tierra despertar la conciencia de 12 personas para que pudieran que el evangelio llegara a todo el mundo. Imagínate lo impresionante de nuestro Dios, que Dios está interesado en que tú hagas cosas extraordinarias. No te vengo a decir, no me limites a Dios, ni te limites tú mismo. Eres una persona necesaria en este mundo. No me digas las cosas porque estás aquí. Yo no sé tu necesidad, tampoco sé cómo llegaste. Pero lo que sí te puedo decir, que el Dios que tenemos nosotros es tu Dios también. Y eres semejante a Él. En el nombre de Jesús.